Bueno, Lilita se ha venido con un refuerzo, ¿no? Se ha venido con Toti Flores, uno que aprecio mucho, es un dirigente social muy estimable. Lo va a dejar hablar un poco, ¿no? Por supuesto, él viene como presidente del movimiento ¿Qué le humanista de parece? ¿Qué le resistencia. parece? Bueno, muy bien, Lilita, ¿cómo ve las cosas usted? Bien, yo tengo una diferencia. Yo creo que hay un actor que no está en su argumentación. En su argumentación está, por un lado, está solamente la política, está solamente la corporación política. Entonces, delante está Cristina y atrás, como si fuera Leguizamo, está la oposición. Pero esto no dicen las encuestas. Las encuestas dicen que la gente piensa, el 80%, que la oposición no hace oposición. Y hoy la encuesta da que el 70% de los bonaerenses, de Capital, entienden que lo que hubo es negociados el otro día en la legislatura. Uno puede ponerse de acuerdo para lo institucional o puede ponerse de acuerdo para negocios inmobiliarios. A mí lo que me dijo el diputado Fernando Sánchez, el diputado Maxi Ferraro y Rocío Sánchez Elía, es que lo que hubo es un negociado que dio vergüenza. Entonces hay que ver para qué, porque izquierda y derecha se pueden juntar en negociados. Y esto atenta contra la República, no la sana. Lo otro, en ese... A ver, déjeme, segundo punto. ¿Hay certeza de que hay negociados o sospechas? No, sí, fue denunciado por el bloque de Pino Solana. Digo, son negocios inmobiliarios con violación a los códigos de planeamiento introducidos sobre tablas y donde intervienen grandes actores como Elstein del Banco Hipotecario. Están entrando negocios, son negocios de muchísimo dinero. Y esto explica muchos quórum en la Cámara de Diputados. A mí no me avisó nadie. Parece. Pero más allá de eso, acá lo importante es que yo le diría, yo tengo una profunda esperanza, y esta semana es una esperanza más cierta y más cercana y cada vez más segura, de, para mí, el protagonista principal en la historia que viene, que es el pueblo. Por el 8N. Sí, yo creo que están fuera de ese escenario y detrás de ellos, detrás del pueblo, toda la política, y yo le diría todo el análisis político. Acá es como en la salida de Egipto, que yo lo expliqué tantas veces, acá el pueblo va adelante. Primero salió, confundido, el 13 de noviembre, pero pidiendo, hoy viene, por lo menos es lo que se dice Toti, que está en los movimientos, etcétera, para hablar más, pero vienen por la libertad, por el respeto a la Constitución, por la división de poderes, es decir, que la agenda democrática y republicana, frente al atropello institucional del gobierno, que está golpeando institucionalmente las instituciones de la República, esto es golpismo institucional, y frente a la abdicación, en muchos casos de la oposición, durante mucho tiempo, para frenar, hay un actor principal. Usted vio que en Inglaterra el actor principal en momentos de crisis es el pueblo, que va poniendo una agenda a futuro. Yo desearía que en la próxima agenda sea puesta también el pacto de moralidad y de decencia, para que no siga la corrupción. Pero ahí le hago la pregunta Así siguiente. que yo creo que vamos bien, pero que usted está pensando, como el resto de la política, yo por supuesto yo no voy a votar la reelección, yo no necesito firmar un solo documento, lo tienen que firmar los que no se sabe, pueden retirar la firma. Ahora, no lo voy a firmar por eso, porque mi conducta, mi palabra vale, como decían los abuelos. Ahora, me parece que están pensando en el año que viene. Yo estoy pensando en los días que vienen, es decir, estoy pensando en esta semana, estoy pensando en lo que pasa con el Consejo de la Magistratura, en lo que pasa con la Corte, en lo que pasa el 7D, y este es un momento histórico, no me corra el Cairós. No empecemos a hablar de lo que podría pasar el año que viene, cuando la historia está pasando hoy por la calle de mi casa. Así que usted es optimista por otras razones. Así es. Mucho más sanas y más transparentes, sí, pero más, que la pura corporación política. Me parece que son más como exigentes, porque sí, por supuesto, algo de corrupción hay siempre, en todos lados. Qué divina. Yo quería que me haga esa pregunta. Usted sabe que a mí me dicen, ¿por qué un poquito no, Lilita, con los medios corruptos? Si lo voy a decir públicamente, alguien me... ¿Cómo es la figura de la medio violada? A ver, ¿cómo es medio violado? A ver, dejémonos que nos violen un poquitito, no te violan todo. Cuando vos permitís la corrupción, tenés narcotráfico.
no hay media violación. Hay ejemplaridad en la decencia o hay violación. Porque el argumento de son medio corruptos terminó en la corrupción generalizada de un país. Mire Dilma. Dilma, un ministro entra en corrupción y lo saca. Esto es luchar contra la corrupción en un país corrupto como Brasil. Entonces yo no, me parece, mire, la verdad, ¿usted quiere ser medio violado? No, realmente no. Muy bien, entonces seamos todos no medios violados sino decentes. Y si esa aspiración la pone el pueblo, va a reunir a aquellos políticos y políticas de todos los partidos que sean decentes. Ahí va a venir la unidad. La unidad en la agenda puesta por un pueblo que no quiere que le roben, que no quiere que le mientan, que quiere que respeten su libertad, que quiere ser de clase media, que quiere tener república, que además es lo que manda la Constitución. Me parece que el pueblo tiene que poner la agenda ahora y cuando exija la decencia, ahí está la gran esperanza del cambio en valores de un país. De valores. Porque se puede producir la alternancia entre los mismos mafiosos. Y entonces uno repite la historia. Porque los negocios no son solo de Cristina o de Menem. Los negocios son de grupos empresariales y políticos que están siempre juntos, cualquiera sean los gobiernos. Y esto lo demuestra la votación el otro día en la Ciudad de Buenos Aires. Hay desacuerdos en orden al riachuelo y en orden a otras cuestiones entre la Ciudad de Buenos Aires y la Nación. Pero a la hora de los negocios, entre el jefe de gobierno en la Ciudad de Buenos Aires y la señora Cristina Kirchner no hay objeción republicana. Es el padre y el hijo. No es el hijo. Entonces, ¿usted siente que esto que dice Lilita, usted lo siente en el contacto con la gente? La primera afirmación que lo hacen todos los que han estudiado los movimientos sociales latinoamericanos en los últimos tiempos es que los movimientos sociales solamente surgen cuando no hay respuesta de la institucionalidad constituida. No hay posibilidad, no es una decisión de algunas personas, algunos organizadores, armar un movimiento social. Eso surge como una necesidad. Entonces, este movimiento que ha hecho el septiembre 13 y que ahora el 8 de noviembre seguramente va a convocar a mucha gente, surge porque es evidente que todo lo que tiene que ver con la institucionalidad no le ha dado salida. Cuando Lilita el 24 de octubre llama a la resistencia cultural a un régimen en que cada vez se veía mucho más totalitaria, estaba adelantando una estrategia hacia dónde iba a ir la sociedad. ¿Y por qué veíamos esto? Porque hay mucha gente que no quiere esta cultura que nosotros le llamamos kirchnerismo, porque el kirchnerismo no es solamente un gobierno que tiene una conducción, sino es una forma de hacer política. Y sobre esa forma de hacer política la gente está harta. Y eso se expresa con el cristianismo, se expresa con la oposición y está buscando, como todo proceso social profundo, está buscando otra cosa. ¿Cuáles son las diferencias en los anteriores procesos de los movimientos sociales? Los movimientos sociales tienen objetivos que se van construyendo también, porque no es que surgen y de pronto ya tienen todo claro. El movimiento piquetero quería trabajo. Bueno, se dio una política de crecimiento de la economía y a través de los planes sociales se distorsionó la búsqueda del trabajo. El movimiento campo quería no a la retención y algunas medidas económicas. La mayoría de los movimientos sociales tienen objetivos de tipo economicista. Este movimiento no. Y esta es la diferencia. Entonces es amplio, heterogéneo. ¿Y qué hace la política? La política, la institucionalidad ante el movimiento social se aterra, porque no lo puede controlar. Intenta controlar. ¿Y qué quiere decir controlarlo? Es llevarlo al pasado. El movimiento en general, casi todos los movimientos sociales son creativos, miran hacia el futuro, dice esto no queremos, queremos otra cosa, no saben bien qué quieren, y está bien que no sepan bien qué quieren porque lo están construyendo. Entonces, ¿y la política qué trata? De maniatarlo y decir, venga hacia acá, venga hacia algún candidato, y dice, no, nosotros estamos queriendo república, no candidatos. Y está bien que sea así. Ahora, a mí me impresionó mucho en toda esta estamos viendo que, yo diría, voy a ponerlo en términos teológicos, yo creo que ustedes dos no aceptan los pecados veniales. Yo acepto los pecados veniales y rechazo los mortales, ¿no? Entonces, muchas cosas que son fallas de la política, y son así. A ver, yo le digo una cosa, nosotros somos pecadores y tenemos enormes pecados y errores.
Ahora, si uno robara, tiene que devolver lo robado, entonces uno cree. Ahora, esto de perdonar los pecados y que la gente siga millonaria, porque si usted va a dar la discusión Ratzinger y el otro, va a encontrar que el perdón y el arrepentimiento son necesarios, pero sobre la base de la reparación del daño. Entonces el día que muchos que han robado devuelvan, pueden incorporarse perfectamente a las candidaturas y a la vida pública. Pero hay que reparar el daño, porque detrás de ese robo hay millones de chicos pobres. No ha sido inocente el robo en la Argentina. No ha sido inocente la corrupción. Ha matado gente, ha matado en los trenes, ha matado en las rutas. Mata la corrupción. ¿Sabe por qué yo reacciono? Entonces creo que me parece que toda esta gente que va a ir, que yo no voy a ir, pero voy a estar en Buenos Aires, y que no tengan miedo, esto va a ser maravilloso para el pueblo como pueblo, y que cuanto más sean, más silenciosos, miren, el silencio es lo más maravilloso. Mientras sea un canto de unidad, no tienen que ir los políticos, por eso yo no voy. Digo, y yo que sabía hace un año que íbamos a esta encerrona y que teníamos que estar en la resistencia, pero yo divido. Entonces le pido a los políticos encarecidamente que no vayan. El pueblo tiene que estar unido en su constitución. Y después perdonará. Pero hay que tener mucho cuidado, y esto Totti lo dijo bien, de que la vieja corporación política le ponga al candidato para seguir teniendo los negocios que los dejen en la pobreza y en la indignidad. Porque los únicos corruptos no son los kirchneristas, sino que el kirchnerismo es una profundización del menemismo, del dualdismo, y ya no hay límites. Entonces, no es que hace 10 años que nos roban hace 70. Las instituciones, el dinero, la escuela pública, los hospitales. Cuando uno recorre el país se da cuenta que los mejores hospitales se construyeron siglo XX, siglo XIX, por donaciones privadas. Y uno se da cuenta que... y las grandes escuelas públicas. Entonces, ¿qué quiero decir? No robar y no mentir es un pacto moral necesario. Ahora, ¿cómo yo puedo creerle a los que hoy me dicen no vamos a votar la reforma, y en su plataforma dicen que van a votar la reforma? ¿Cómo creerles a los que dijeron no a la reforma en el 94 y después dijeron sí a la reforma en el 94? ¿Cómo creerles a los que dicen que luchan contra la corrupción y en realidad siempre hacen negocios con el gobierno? ¿Cómo creerles a los que dicen que se resisten al gobierno pero dan quórum, cuando podríamos haber evitado la ley de menores si no se sentaba el PRO? ¿Qué quiero decir? Yo no sé a quién creer. La verdad es que no sé con quién firmar. No, ¿sabe por qué a mí me suscitaba esta observación? Porque hubo un punto, me parece, que se pasaron, que fue el caso de Wiener, cuando se empezó a hablar de narcosocialismo. Ahora, decirle eso a Wiener, mire que Wiener no es santo de devociones, yo no lo voté a Wiener. No, es una barbaridad. Pero hay cosas que no se pueden decir. Es una barbaridad, pero también hay que decir algo, es una barbaridad, pero también hay que decir algo. Todos son cómplices por el crecimiento de la droga. No solo el que no combate, sino el que se hace el que no ve. Hacerse el que no ve es la comodidad del cómplice. Porque, entonces, digamos, ellos lo usan para destruir a alguien que hizo acuerdos con ellos todos estos años. Y esto tiene que mostrarle a la política de qué manera se lo lleva puesto el kirchnerismo. A mí, yo habré perdido votos, pero nunca me llevó puesta. ¿Está? Porque siempre entendimos cuál era el adversario. Ahora, el resto de la oposición se la lleva puesta cuando quiere. Es más, cuando ganamos en el 2009, que fue mi gran enfermedad, a los 5 días se la entregaron a la victoria al ministro del Interior, que fue cuando yo me paralicé el cuerpo. Esto hizo toda la oposición. Entonces yo creo que todos tenemos que estar... Creo además en la renovación de la clase dirigente, creo que hay mucha gente, miren, recorro el país, voy a reuniones, todo en silencio. Hay tantos exdirectores de la administración pública, honestos, capaces de reconstruir el Estado. Hay tanta gente en la sociedad, con méritos, con antecedentes, en lucha contra el narcotráfico, en medicina. ¿Por qué no llamamos a los mejores alguna vez?
¿Por qué nos tenemos que contentar con los mediocres corruptos? ¿Por qué no podemos construir un poder donde haya políticos, obviamente, de tradición y de conducta, pero donde haya gente que ha trabajado y luchado por la Argentina y que reconstruya la Argentina desde esos valores que predicó y ejerció a lo largo de una vida? ¿Por qué nos negamos a cambiar? Pero cambiar en serio. ¿Por qué nos resignamos? Dicen así la palabra, y esto ayudan todos ustedes de una manera increíble, los periodistas. Solo el peronismo... Teníamos que ligarla. Sí, por supuesto, porque estamos en la refutación. Claro. Hay algo, como dice Hannah Arendt, que, y también lo dice el Fausto, también lo dice Goethe, lo dice Mefistófeles. Hay algo que sostiene el poder, que es el pensamiento que solo ese poder puede gobernar. Cuando la gente piensa que solo el PJ puede gobernar, hace alternancia entre grupos mafiosos. Y le van poniendo la cara, de derecha, de izquierda, buenita, con brazos, sin brazos, que necesite el electorado. Por abajo es lo mismo, por arriba. Ahora, cuando yo dejo de pensar así, este es el pensamiento de la Argentina desde el año 45. Cuando yo puedo pensar que hay que barajar y dar de nuevo y que no puedo ser gobernada solo por peronistas o radicales o por PRO o por coalición cívica, sino que puedo ser gobernada entre todos colectivamente con los que más mérito tienen, yo le pongo el punto final al poder existente y reconstruyo sin violencia un poder en serio, con lo que usted sabe que es la palabra más maravillosa, la arete. La arete, de la cual viene la palabra aristocracia, pero no tiene ese sentido, son las areteias, son las virtudes, decían los griegos. Elijamos la virtud, lo decía Cicerón. ¿Por qué despreciamos las virtudes? ¿Por qué en vez de decir Elisa, por qué no congregan a la mejor gente de la Argentina? Me dice, perdónenle los pecados a los corruptos, díganme lo primero, no me diga lo segundo. Con relación a los pecados veniales, Mariano, la verdad que nosotros tenemos con Lilita una relación, ella viene de distintos lugares, yo vengo de los movimientos sociales, y también una cuestión de los movimientos sociales que surgen por las necesidades que se van dando, pero que tienen en el centro de su actitud como movimiento social la dignidad, algo tan amplio y tan profundo como la dignidad. Surgen respondiendo a los procesos que se dan de ninguneo, de avasallamiento a su creencia, a su pensamiento o a su materialidad, pero desde la dignidad. Y esto une a los piqueteros con los del campo, y este movimiento, creo, el que está surgiendo, surge desde la dignidad de la defensa de las instituciones republicanas, por eso tiene esta consigna tan heterogénea. Y hay una cuestión con relación a la política. ¿Qué nos une a nosotros? Nos unen algunos pensamientos que no tiene que ver con la construcción de poder desde los lugares conocidos. Nosotros sabemos que tenemos poder, ¿eh? Yo no soy ingenuo, que cuando estoy aquí estoy construyendo un poder. Fíjate, yo en las últimas elecciones fui candidato a senador en la provincia de Buenos Aires. Quien ganó las elecciones tuvo el 54-56% de los votos y era Aníbal Fernández. Y yo saqué el 1,8% de los votos. Y algunos amigos, teníamos que analizar las elecciones, y me decían, bueno, Toti, pero a vos no te votaron porque no te conocen. Y yo le decía, Aníbal Fernández, sí, lo votaron. Y esto interpela a la sociedad. Y lo conocen muy bien. Y viene la otra cuestión. Dice, bueno, pero vos estuviste con Lilita, que es muy dura, que es intransigente, que no... Y entonces yo le hago la pregunta que me lo hacía yo. Entonces, para sacar más votos, ¿yo tengo que ser parecido a Aníbal Fernández? ¿Esto es lo que usted me dice? Claro. No, yo no le digo eso. Seguiré recorriendo las calles con la frente bien alta, al lado de Lilita Carrió, porque eso es lo que es para mí la política. Ay, te quiero. Eso que me elegiste a Aníbal Fernández es una maravilla. Usted me lo anda eligiendo a Aníbal Fernández. Los vulgares Fernández, decía Lilita. Sí, son vulgares. No, evidentemente, yo creo que, en fin, yo pienso igual que ustedes, pero quiero dejar que el país funcione con la gente que tiene. Entonces, ¿qué quiere? Entonces, ¿qué quiere? Usted tiene ese... Yo le prometo, le juro una cosa.
Cuando Hannah Arendt dice el concepto de natalidad, que es tan hermoso, dice, la política es natalidad. ¿Qué es la política es natalidad? Es cambiar la forma de pensar y cambiar la forma de actuar. Yo les invito a los argentinos a esa natalidad. Yo creo que quieren eso, a cambiar la forma de pensar para cambiar la república en la Argentina. Y que no tengan miedo. Miren, yo tengo un deseo profundo que sea el pueblo el que fije la agenda. Porque si este pueblo decide ser honesto y quiere honestos, si este pueblo decide la república y quiere república, si este pueblo quiere que los pobres no sean esclavos, sino de clase media, si queremos cultura y decide, seguramente van a estar los líderes, las líderes, va a haber muchísima gente que se va a plegar, que va a ocupar los cargos del Estado en una transición difícil, pero que los nietos nos digan, qué terrible, ¿qué les pasó a ustedes cuando se conformaban con los medios corruptos, teniendo excelencias como tiene la Argentina de conducta y de conocimiento? ¿Qué los hizo cobardes? ¿Qué los hizo tan cobardes? Yo les contestaría, no seamos cobardes, no tengamos miedo. Hay una oportunidad, el actor es el pueblo, es el momento en que la política debe retirar y no usar. No úsenlos después, ellos ya saben que no se van a dejar usar. Y todos al 8N, a ese lugar que es amplio, que no confronta, no es contra Cristina, es por la Constitución. Es en el Obelisco, es en la Plaza de la República. Si hay muchos, y con mucho respeto y con mucha no violencia, la Argentina puede empezar a cambiar sin violencia y con esperanza. Yo voy a ir al Obelisco porque siempre he estado en todas las movilizaciones y esta también. He estado con la gente que se movilizaban cuando eran 3.000, cuando fueron 7.000 y esa famosa movilización a Plaza de Mayo cuando jugaba Boca y éramos 300. Y vamos a ir también con estas propuestas de defensa de las instituciones de la República y con un eje que me parece que es central, que es la búsqueda de una justicia independiente. Yo tengo mucha esperanza que si existiera un fiscal, un juez, como en Italia, que empezó a investigar sobre la cuestión de la corrupción, la Argentina cambia, porque el contexto social hoy lo permite. Y entonces estamos buscando esas personas, una persona. Bueno, no perdamos nunca ni la esperanza ni el optimismo, ¿no? Estaba pensando con la Lilita, que usted sabe, tiene muy bien como modelo político de alguna manera, un Churchill que pasó años y años y medio, ni 5, y de golpe, como tenía razón, condujo a Inglaterra en la gran batalla, en la gran guerra, ¿no? Así que no hay que... Bueno, ustedes no se lo tengo que decir porque no van a aflojar, así que estoy tranquilo. Yo digo, quizá haya que aflojar, yo sé que hay algunos que no van a aflojar. Y eso le da seguridad. Muchas gracias. En el próximo bloque vamos a tener a alguien bastante vecino a Lilita. Va a estar con nosotros Alfonso Pratgay.